Amigos televidentes, muy buenas noches. Como todos los martes estamos con ustedes en el programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, y que lo que busca, el objetivo, es propiciar un diálogo intercultural y desarrollar temas vinculados a pueblos originarios, descolonización y la propia interculturalidad. Esa es nuestra intención, nuestro propósito, de introducir en la agenda determinados temas y algunos temas que ya son de cotidiano conocimiento, bueno, darles el enfoque del cual siempre está trabajando IDECA, ¿no? El día de hoy vamos a conversar de dos temas, uno primero vinculado al inicio del año escolar y uno segundo sobre las comunidades y los usuarios de agua, ¿no? Un congreso que hubo y que tuvo cierta expectativa. Bueno, así es que iniciamos inmediatamente la primera parte vinculada al año escolar 2018 y para eso hemos invitado al defensor del pueblo de la región de Puno, el doctor Jacinto Ticona, para que un poco nos cuente, nos narre cómo ha sido desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, porque siempre es bueno tener esa perspectiva de una institución que se encarga de observar, de evaluar desde fuera muchas de las actividades que el propio Estado desarrolla, ¿no? Y ese es nuestro interés con la conversación que vamos a tener con el doctor Jacinto Ticona. Jacinto, muy buenas noches. Buenas noches, Elar. Gracias por invitarnos nuevamente en set de televisión universitaria para compartir información relevante seguramente para los ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente en una época de inicio del año escolar. Como Defensoría del Pueblo, año tras año hemos estado presentes en la apertura del año escolar. La particularidad de este año es que nos hemos trasladado a lugares alejados del ámbito rural, porque creo que ahí es donde requiere la población presencia del Estado. De verdad son lugares muy alejados, poco accesibles, y debo partir reconociendo a los docentes que hacen todo el esfuerzo de llegar hasta esos lugares. Son horas de viaje, de camino. ¿A qué lugares exactamente han hecho esta visita? Hemos ido a San Antonio de Esquilachi, que como tú sabes es ya frontera con Moquegua, claro. Y hemos llegado hasta el caserío de Jesús María, que es justamente a frontera con Moquegua. Y allí precisamente no hemos encontrado docentes y estudiantes. Decía, saludo a aquellos docentes que hacen el esfuerzo de llegar a sus instituciones educativas más alejadas, pero también es cierto que otras instituciones educativas hemos encontrado completamente cerradas, y esa es una preocupación desde la Defensoría del Pueblo, porque creo que se está afectando el derecho a la educación. Nosotros al menos pensamos que no debemos perder ni un día más de sesión de clases. El año pasado hemos tenido muchos días de pérdida de clases, algunas han recuperado parcialmente y eso ha afectado a los estudiantes. Y en ese sentido pensamos que este año no deberíamos perder ni un día más. Pero ahí es importante que también el padre, la madre de familia coopere, contribuya en enviar a tiempo a sus hijos. Pero en el ámbito rural son muchos los factores, te podrás imaginar, por las cuales los niños, las niñas no necesariamente inician sus labores los primeros días. Tal es así que la segunda observación que hemos hecho en estas visitas es que alrededor del 50% de alumnos matriculados han asistido el día 12 de marzo, en la apertura del año. El resto preguntábamos a los docentes y nos informaban que progresivamente llegarán en los siguientes días, algunos todavía en las siguientes semanas, porque todavía están apoyando labores de cuidado de ganado, porque es zona alta, no es zona agrícola, es eminentemente ganadera. Entonces los chicos, las chicas se dedican un poco a apoyar en esa labor a los padres y madres de familia. Espero que eso pueda ir cambiando en los años siguientes. A comparación de hace 5 o 4 años atrás, vemos algún cambio, porque en esos años no encontrábamos en realidad alumnos, era poca la participación, ahora por lo menos el 50%. Reitero, espero que esto progresivamente mejore.
En tercer lugar, hemos visto infraestructuras dañadas por el fenómeno de la lluvia. Evidentemente no es predecible, sin embargo, por anuncios de Senami, nosotros consideramos que los gobiernos locales debieron prevenir. Tal es así que en Juncal, una institución educativa inicial colapsó, ha sido inundada por lodo y agua, y todo el patio está prácticamente lleno de lodo y agua, y en esas condiciones no se podría iniciar las labores académicas. Y conversando con la profesora encargada, le hemos expresado nuestra preocupación. Ella también está súper preocupada porque los niños podrían dañarse ahí en esas circunstancias. Y ahí el gobierno local, en todo caso, tiene un rol importante de mitigar el daño, inmediatamente de encauzar las aguas pluviales por la avenida por donde discurre el agua, o debería de discurrir. Pero ¿qué ocurre? Por esa calle adyacente a la institución educativa no existe canal de evacuación. Entonces, cuando cada vez que llueve, todo el agua, ya te podrás imaginar, las aguas pluviales ingresan a la institución educativa, porque tiene un portón solo de rejilla. Entonces, con mayor razón, incluso lodo y todo, ingresa. Entonces, este es un asunto que tiene que ser atendido por el gobierno local. Reitero, a nivel de su fase preventivo ya debió realizarse esos trabajos previos, pero hemos constatado que no fue así. Sin embargo, estamos documentando a fin de que inmediatamente se hagan las medidas correctivas y se evite que se siga dañando la institución educativa. Claro, es interesante esta visita que se hace a la zona rural, porque precisamente existe pues una gran diferencia entre la educación en zonas rurales y la educación en zona urbana. Definitivamente. ¿No? Y como tú muy bien acabas de mencionar en esta primera parte, esta suerte de abandono de las autoridades, las condiciones mismas de la vida propia de la zona rural, el hecho de que mencionas, ¿no? O sea, si bien hace algunos años había un menor número de niños que asisten, ahora se incrementa. Y bueno, el problema es también de la asistencia de los mismos maestros, pero por lo que yo, digamos, de tu visita, los maestros sí estaban, ¿no? Estaban, pero hay una observación, y esa observación es fraternal. No queremos incomodar al sector, pero espero que este alcance sea tomado en cuenta el siguiente año. ¿A qué voy? A que, si bien de manera simbólica se puede hacer un programa, una sesión, digamos, de apertura del año escolar, está muy bien para motivarnos, etcétera. Pero considero que debe hacerse con los docentes y las instituciones educativas del lugar donde se va a realizar esa actividad, esa ceremonia. Por ejemplo, en Juncal, que es capital de San Antonio de Esquilache, tenemos un colegio, una escuela y un jardín. Los docentes de esas tres instituciones educativas, conjuntamente con los estudiantes, podrían realizar ese programa de lanzamiento, de apertura del año escolar. Pero no me parece correcto que se convoque a Juncal a los profesores de las comunidades, de los caseríos y de los otros centros poblados, que están muy alejados en realidad. Entonces, en vez de promover que en esos centros poblados se inicie el mismo día 12, no se inició, porque los han convocado los docentes a esa ceremonia. Lo que se ve es una especie de centralismo, ¿no? Claro, otro centralismo en esos lugares alejados. Entonces, ¿por qué no permitimos que esos docentes viajen ese primer día hasta su lugar donde deben laborar, aperturar el año? Y si ellos consideran en ese caserío, en ese centro poblado, a lo mejor en esa institución educativa pueden también hacer una pequeña ceremonia y lanzar, pero que estén ahí, no trasladarnos a las capitales, o en Tiquillaca igual, a los docentes de las comunidades que forman parte allí de Chile, Arboleda, Chaco, Nuriri, los han trasladado hasta Tiquillaca. A la capital. Claro, para la ceremonia, digamos, protocolar. Reitero, no estamos en contra de esa ceremonia, me parece importante para animarnos, motivarnos y resaltar la fecha, ¿verdad?
pero las otras instituciones educativas, los estudiantes, los docentes, no tienen por qué perjudicarse, creo que en trasladarse hasta la capital de los distritos. Lo que estás reseñando es interesante, porque más o menos la idea es de que la apertura la hacen en la capital, y no se hace apertura de año académico en el mismo lugar, en la misma zona, donde está incluso el mismo centro educativo, la misma institución educativa. Pero es interesante cómo en este pequeño detalle que haces notar se expresa esa mentalidad centralista, no diré autoritaria, pero sí centralista, de inaugurar las cosas en el lugar más importante, ¿no? Y un detalle más, realmente entonces se aperturó el inicio del año escolar en esas comunidades, en esos caseríos, no se ha iniciado, porque no ha estado presente los docentes ahí, pero sí ni los alumnos. Pero sí se aperturó en la capital. Solo en la capital con la ceremonia. Entonces, creo que esa lógica tiene que mejorar, tiene que cambiar, digamos, seguir innovando ciertamente, pero creo que en mejora de una mejor presentación del inicio del año académico. Aparentemente es algo superficial, se podría decir, pero a mí me parece que es de fondo, ¿eh? Porque de alguna manera lo que se tiene que propiciar es digamos, el carácter vivo, dinámico, activo en la misma comunidad, en el mismo centro poblado donde está la institución educativa, y no simplemente hacer una inauguración en lo que son un poco las capitales, ¿no? Pero un poco, pues, seguramente para que en las capitales de distrito, en las capitales hacer notar, pues, ante las autoridades, ¿no?, que se inicia. Pero en realidad yo comparto tu punto de vista en el sentido de que debería haber una pequeña corrección ahí, ¿no? De ver las cosas de manera un poco más descentralizada, ¿no? Cosa que también es más importante, porque el problema es más grave en las zonas alejadas, no en las zonas céntricas, ¿no? Sí, y creo que en esos lugares debería haber mayor presencia de funcionarios de la UGEL para monitorear in situ realmente el inicio del año escolar. Los años anteriores solíamos observar ausencia de docentes, es decir, no solía completarse en contratar la totalidad de docentes. Esto evidentemente solía perjudicar la educación de los niños, porque muchos niños tenían que esperar meses más para tener profesor, y en tanto transcurría ese tiempo, pues se pasaban jugando, se aburrían los niños al inicio del año, es decir, iniciaban mal. Este año hemos verificado, menos mal, esa problemática detectada en años anteriores se ha superado. Es decir, hemos encontrado los docentes que estaban ahí, todos contratados, los nombrados, y lo cual significa que sí se ha hecho esfuerzo de contratar antes. Los años anteriores, reitero, se solía retrasar con los contratos, solíamos encontrar docentes sin contrato o, en el peor de los casos, sin docentes. Y lo otro que también me parece positivo rescatar es que han llegado los productos de Caliwarma a tiempo. En algunos hemos verificado que han preparado ya el primer día los alimentos, las raciones, nos parece importante, pero también observamos en una institución educativa el lugar donde se ha establecido como cocina, no es propiamente cocina, pero digamos han habilitado un ambiente y hemos encontrado ahí utensilios antihigiénicos, es decir, descuidados, y en esas condiciones tampoco podríamos garantizar, digamos, la dotación de la preparación de los alimentos correctamente y entregar a los niñas. Le hemos hecho alcance de nuestra observación fraternalmente, ellos han tomado nota y que eso inmediatamente tenía que haberse corregido. Supongo que ese debe ser descuido ya porque hay un comité, o sea, en cada institución educativa existe un comité de alimentos, es decir, para gestionar, preparar, etcétera, distribuir todo lo que significa alimento de Caliwarma. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y en el siguiente bloque vamos a charlar un poco, vamos a trasladarnos ya a la zona urbana, ¿no? Porque también en la zona urbana tenemos dificultades vinculadas a lo que siempre se habla de los cobros excesivos, de los cobros irregulares que se hacen en algunos centros educativos. Vamos a la pausa comercial y retornamos.
nuevamente con ustedes y justo en producción me hacían notar que este es el programa número 38, ya estamos en el programa 38 de Diálogos, programa producido por IDECA. Y hoy estamos conversando en la primera parte, como se mencionó, estamos hablando del inicio del año escolar y en la segunda parte vamos a conversar sobre comunidades y usuarios de agua. Y dejamos pendiente la pregunta al doctor Jacinto Ticona, la parte urbana, ¿no?, del inicio del año escolar. Siempre existe la preocupación, y es una cosa muy propia de la ciudad, de estos cobros, de estos condicionamientos de matrícula, como en la cual hay algunos cobros, ¿no?, que reciben varias denominaciones en realidad, ¿no? Sí. ¿Cómo ustedes han supervisado, han visto este punto? Te agradezco la pregunta porque nos va a permitir graficar el proceso de matrícula y ratificaciones es totalmente distinto en el ámbito rural que en las ciudades. En el ámbito rural, de los 10 instituciones educativas visitadas el día de ayer, todavía recién están en proceso de matrícula. Y en algunos lugares van a ir pagando posteriormente los padres de familia la cuota de APAFA, y ahí en el sector rural la cuota de APAFA es 10 soles, máximo 15 soles. Pero es al revés en las ciudades es antes, es decir, te ratifico o te matriculo, pero paga la cuota de APAFA. Primero la cuota de tu APAFA. voucher, ¿no? Exacto, entonces fíjate cómo es lógicas distintas. Acá hay bastante exigencia de ese condicionamiento, hay que decirlo con nombre propio, es condicionamiento. Nosotros en reiteradas ocasiones hemos advertido esta situación. Yo saludo a los directores, directoras y también cuerpo directivo de algunas APAFAs que están logrando entender, algunos ya entendieron, que no pueden condicionar en el proceso de matrícula requisitos no exigidos por la norma. Sin embargo, hay otras instituciones que todavía mantienen la tradición, es decir, primero paga y luego matriculas, primero paga y luego te ratifico. Entonces, yo no pierdo la esperanza de que esto pueda cambiar más adelante. Progresivamente espero que pueda seguir, la PAFA entendiendo su rol importante, por cierto, en el quehacer educativo, pero también ese es su rol, su actividad propia, privada, que es aportes de APAFA, cobrar las multas de APAFA. Hay gente que no ha ido a reuniones durante el año, bueno, tendrán derecho de cobrar una multa, probablemente, así lo establecerá su estatuto. Nosotros no nos oponemos, pero lo que sí no nos parece correcto es que al momento de matricular te saquen la multa, te digan, pague la multa primero y luego Entonces, este es un tema a trabajar. Nosotros tenemos programado una jornada, una sesión de trabajo con APAFAS en el mes de julio de este año. Lo vamos a coordinar con las APAFAS de varias instituciones educativas. Espero que ese sea un espacio abierto donde fraternalmente podamos decir las cosas y aclarar, precisar la normativa, los alcances de ciertas obligaciones que hay frente a las normas y también deberes que ellos tienen. Y ahí queremos precisar, puntualizar estas normas que todavía a lo mejor no se logran entender, y esperamos que a nivel preventivo podamos tener algún efecto para posteriormente, porque también hemos evaluado en equipo no seguir yendo como bomberos, es decir, cuando ya las cosas se están presentando, sino antes. ¿Por qué no trabajamos con APAFA antes? Probablemente podamos generar sensibilización en muchos de ellos. No pretendemos seguramente convencerlos al 100%, pero una gran parte de ellos podríamos trabajarlo. Entonces, también con directores pensamos trabajar más adelante. Esta es una tarea pendiente, y hay otra preocupación en el ámbito urbano, es en relación a las rampas de accesibilidad. En las supervisiones que realizamos en el proceso de matrícula, adicionalmente aprovechamos para verificar si tenían o no tenían implementado la rampa de accesibilidad física. Y, oh sorpresa, la mayoría de las instituciones visitadas aquí en la ciudad de Puno, fíjate que es capital de la región, se supone aquí deberíamos de mostrar, digamos, un mejor ordenamiento a nivel del tratamiento de las normativas, implementación de normativas, etc. Sin embargo, todavía hay una falencia. Decía, en la mayoría de las instituciones educativas no han implementado rampas de accesibilidad. Entonces yo les preguntaba a los directores,
en el supuesto de que mañana venga un estudiante en silla de ruedas, porque así ha elegido, porque el padre de familia tiene derecho a elegir a la institución educativa que le convenga. Y podría presentarse ese caso, y si no tiene las rampas y tiene que subir 3, 4, 5 gradas, o en el caso de José Antonio Encinas, incluso doble, primeras gradas para entrar a la puerta principal, luego sigue habiendo más gradas para seguir pasando al patio. Entonces, ¿qué vamos a hacer a este estudiante? Vamos a tener que levantarlo todos los días. La idea no es esa. La ley de persona con discapacidad señala que una persona que se desplaza en silla de ruedas tiene que tener autonomía. ¿Qué quiere decir? Que solo debe desplazarse o sola. Pero para eso el resto de las instituciones, las autoridades, la sociedad, debemos implementarle las rampas de accesibilidad para que esa persona con su autonomía haga su desplazamiento. No es correcto estar levantando, trasladando. No digo que no nos solidaricemos, pero eso no es el tema. El tema es que implementemos la rampa, pensemos en el otro, no pensemos en, entre comillas, en los que no tenemos problemas de ese tipo. Cualquier persona, es más, estamos expuestos a que podamos de un momento a otro tener alguna discapacidad. Nadie está libre de un accidente, puedes quedar de pronto en silla de ruedas. Y yo pregunto, ¿te gustaría el día que tú quisieras entrar a esa institución educativa, en el caso de estudiantes, tengas esa dificultad? Ese momento te vas a sentir frustrado, porque vas a sentir una barrera, vas a sentir que no te han tomado en cuenta. Entonces, este tipo de reflexión tiene que hacerlo los directores de las instituciones educativas. Y no cuesta mucho dinero, es cuestión de romper una parte de las gradas, por supuesto con especificaciones técnicas. Se lo hemos hecho alcance después de la visita, todo un documento debidamente sustentado, todo el marco normativo, a fin de que puedan implementar. Varias de ellas hemos vuelto a visitar, nos han comprometido que ya están gestionando, algunos ya presupuesto, otros ya han conversado con su APAFA, otros con la municipalidad, etc. Esperamos que en los siguientes meses sea implementado. Nosotros al menos queremos ver las rampas ya implementadas, si no, no tendría sentido trabajar este tema. Y que no lo hagan por la Defensoría, que lo hagan por esos niños, niñas, personas con discapacidad, reitero, que en algún momento van a requerir esas rampas. Lo que acabas de decir es interesante porque refleja un poco esta ausencia de solidaridad social, humana, con las personas con discapacidad. Sin ir muy lejos, nuestra propia universidad recién en este año 2017 ha implementado las rampas en la universidad. Que no lo hagan por compasión. A raíz del licenciamiento, ¿no? Probablemente por eso, si no, no lo hacían tal vez. Sí, pero reitero, que no lo hagan por esos aspectos, que no lo hagan por compasión, ¿no? Sino que lo hagan porque es un derecho que le asiste a ese grupo de personas que lo llamamos personas con discapacidad o habilidades diferentes. Sí, es muy cierto eso. En realidad ese factor es otro detalle también que acabas de soltar, que es muy importante, ¿no? Que exprese un poco esa forma de relacionarnos con los demás, sí, de aceptar a las personas con discapacidad y darles, como tú dices, los derechos que le corresponden. Bien, entonces, hablar del tema educativo es bastante amplio, creo que podríamos estar conversando no solo media hora más, sino mucho tiempo más, y especialmente el trabajo que hace la Defensoría en estar siempre atentos a estos problemas que siempre surgen, y especialmente en el inicio del año escolar. Agradecemos la visita del doctor Jacinto Ticona, muchísimas gracias por su visita. Simplemente anunciar de que este trabajo no termina, este trabajo continúa. En los siguientes días vamos a hacer un despliegue de otro equipo de la Defensoría del Pueblo de Puno a zonas alejadas, pero esta vez nos vamos a la frontera con Tacna. No lo puedo decir por estrategia qué lugares ya tenemos identificado, y de manera inopinada vamos a llegar también a esos lugares. Espero encontrar situaciones regulares y no siempre hablar de cosas malas, pero si las hay, ni modo, tengo que también advertirlas. Es mi rol como representante de la Defensoría hacer notar las evidencias de irregularidades, es visibilizar el problema, porque si no visibilizamos, la cosa continúa como está. Creo que la idea siempre es eso, visibilizar para la mejora de la gestión pública. Ese es el objetivo de la Defensoría. Así es. Muchas gracias por invitarme. Sí. Bueno, lo has dicho claramente, ¿no? Todo esto tiene la finalidad de propiciar una mejora de la calidad de los servicios, la calidad de la gestión, ¿no?
de ninguna manera es incomodar a nadie, ¿no? Eso se tiene que hacer. Y en una sociedad civilizada en la cual se respetan los derechos, se cumplen las obligaciones, así debe ser. Bien, llegamos de esa manera a nuestro punto final y simplemente recordar que mañana a partir de las 9:30 de la mañana, como siempre lo decimos, estamos en el programa radial Hablemos de Nuestro Mundo, que se transmite por Radio Pachamama. Mañana en Radio Pachamama, a las 9:30, se va a desarrollar el tema de educación comunitaria, precisamente hablando de la problemática comunal, ¿no? Y bueno, una cosa para redondear también que tiene que ver con la campaña electoral, la campaña política, ¿no? El tema de la problemática comunal debe ser un tema clave en la agenda electoral política de los próximos meses, ¿no? Porque en realidad hay muchos candidatos que en realidad de problemática comunal o de vínculo con lo comunal tienen un cerebro neoliberal, ¿no? Claro, todos tienen derecho a tener su cerebro neoliberal, pero desgraciadamente lo neoliberal es extractivismo y es desaparición de la comunidad campesina, ¿no? Entonces por ahí hay muchos candidatos sueltos que tienen una visión ultra neoliberal y que son puneños y que están lanzándose al gobierno regional. Es que hay que detectar estos intrusos de la política que representan intereses, no se dan cuenta porque así lo saben, pero representan intereses transnacionales. Bien, de esta manera llegamos al punto final de Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Hasta la próxima semana.